vamos a darle inicio a la charla de hoy. Entonces, primero que todo, pues muy buenos días. Yo soy Daniel Escobar, yo soy residente de tercer año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y junto con mi asesor, pues el doctor Diego Patiño, médico del Hospital Alma Mater, médico intensivista, vamos a hablar hoy un poquito de hemorragia intracerebral. Y esa parte de hemorragia intracerebral la vamos a enfocar con una pregunta clínica que es la que ven en pantalla. Esa pregunta clínica va a ser en pacientes con una hemorragia intracerebral que utilizan apixaban, si el uso del concentrado de complejo protrombínico comparado con el andexanet alfa es diferente al evaluar los cambios y el volumen del hematoma y en desenlaces de mortalidad. Listo. Entonces, acá lo que yo les propongo como manera es que hablemos un poquito de la introducción y cuál es el problema, por qué es importante hablar de esto. Vamos a hablar un poquito de generalidades y las bases que hay que tener en cuenta para poder entender el tema. Luego vamos a hablar un poquito de la pregunta de investigación y finalmente vamos a dar unas conclusiones y vamos a dar inicio a la discusión. Entonces, vamos a hablar un poquito del problema. Cuando uno mira las estadísticas según la OMS, ellos nos van hablando de que existen unas causas de mortalidad que son como las más relevantes. Entre esas causas de mortalidad para los países de ingresos bajos, pues tenemos que el accidente cerebrovascular, que va a ser, digamos, como el conglomerado que incluye esa hemorragia intracerebral espontánea, va a estar como la cuarta causa de mortalidad. Pero nosotros, ya hace unos pocos años, venimos catalogados como países de ingresos medianos altos, donde esta enfermedad llega a ser la segunda causa de mortalidad y donde ahí empezamos a ver cuál es la importancia de empezar a hablar de este tipo de temas, porque como vamos a ver más adelante, entre todo ese espectro de la enfermedad cerebrovascular, la hemorragia intracerebral es una de las más importantes, no porque sea la más frecuente, sino porque tiene resultados muy deleterios y una alta mortalidad. Entonces, ¿qué es esa hemorragia intracerebral? Entonces, esa hemorragia intracerebral, vamos a hablar de una lesión cerebral donde hay una extravasación de sangre por una lesión pues, de un vaso sanguíneo. Eso pues, nos va a llevar a cierto deterioro del paciente, pues, cierto nivel de compromiso, cierto nivel de complicaciones, que son las que en últimas pues, nos van a dar ya sea esos desenlaces tipo de mortalidad, esos desenlaces neurológicos que van a tener a largo plazo, que son unos de los más importantes pues, como a tener en cuenta. Si nosotros miramos en las estadísticas de Estados Unidos, más o menos 800,000 personas presentan una CV al año. De esas casi 800,000 personas, 10% van a ser hemorrágicos y es muy importante porque esa mortalidad que tienen esos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos es la mayor en los fenómenos cerebrovasculares, es muy sostenida en el tiempo y empeora mucho con la edad. Y esa parte de que empeora con la edad también es importante tener en cuenta que aumenta la incidencia con la edad, pues como esas dos enfermedades como clásicas que nos van a predisponer a que el paciente presente este tipo de enfermedades, que van a ser pues, esa angiopatía amiloide y los fenómenos hipertensivos. La parte también en esto, y vamos a ver más posteriormente pues las cifras en cuanto a desenlace neurológico y mortalidad, es que cuando estamos mirando esos resultados funcionales, vamos a ver que del 12 al 39% de los pacientes van a tener algún grado de funcionalidad e independencia en el tiempo. Esto no quiere decir que se vayan a comportar igual que una persona pues, del común, sino que van a tener de pronto cierto grado pues, de limitación para hacer sus cosas y que pues, de pronto eso puede limitar mucho cómo desarrollan su vida día a día. Ahora, nosotros estamos hablando de un poquito de qué pasa en Estados Unidos. Digamos que acá en Colombia se ha hecho un estudio que es importante para la población y lo traigo porque hay casi 11,000 reportes de historias clínicas a lo largo del país donde ellos empezaron a mirar cuál era el comportamiento de esta enfermedad cerebrovascular. Ahí ellos miraron las dos, tanto isquémica como hemorrágica. Cuando estuvieron mirando las dos, pues se dieron cuenta de que la incidencia no era despreciable a la por 100,000 habitantes. Acá el problema que tenemos que tener en cuenta es que en este país en el que estamos, pues tenemos ciertas dificultades con el registro, pero al menos tenemos algún tipo pues, de dato para podernos apoyar, incluso no tan siquiera pues, como una hipótesis para estudios posteriores. Y cuando se mira esta parte que tiene una incidencia no despreciable, pues también empezamos a ver que tiene una mortalidad y que esa mortalidad es importante tener en cuenta que solamente cuando estamos hablando de esa hemorragia intracerebral, estamos hablando de la mayor parte de esa mortalidad global por enfermedad cerebrovascular. Ya que esto es una cosa a la que hay que prestarle mucha atención, que es importante, y acá pues como cosa importante a tener en cuenta, es muy diferente cuando estamos hablando de versus la prevalencia. Acá digamos que la prevalencia va siendo más alta en ciertos departamentos donde los registros, digamos, son un poquito pues, más fortalecidos versus en otras regiones del país donde claramente pues, puede ser tener cierto tipo de información. Y ya cuando estamos hablando
de esa mortalidad, incluso vemos que en lugares donde pueden tener una prevalencia mucho más elevada, no se va a comportar así desde la mortalidad cuando comparamos con otros departamentos. Y entonces, cuando estamos hablando de esa hemorragia intracerebral, también tenemos que mirar una cosa, y es la base de qué es lo que estamos viendo hoy. Cuando nosotros empezamos a ver todos estos pacientes que están utilizando anticoagulantes orales, nosotros tenemos, digamos, dos familias grandes de estos que van a ser ambulatorios. Vamos a tener los antagonistas de vitamina K y vamos a tener también los que se van a llamar los nuevos anticoagulantes orales. Decir qué cantidad de la población está también con anticoagulantes es difícil. Más o menos en los registros de datos que publicaron entre el 2010 y el 2019, donde ellos vieron pues, que más o menos hasta el 1% de la población pudiese estar con un tratamiento anticoagulante. Una cosa muy importante con eso es que esa parte de la gente que está con anticoagulantes va a tener o esos de vitamina K o esos NACOS, pero ya va a estar esa probabilidad de que los estén utilizando esos NACOS en 10 veces. Ahora, parte, por ejemplo, los que son de antagonistas de vitamina K ha disminuido y ha disminuido incluso en un tercio. Aquellos que en como un tercio de los totales. ¿Cómo se comporta en cuanto al riesgo? Entonces, en análisis en red se hizo como varias revisiones, 19 Dani, total de casi Daniel, 50, donde empezaron a ver cuál era como ese riesgo agregado que tenía. Ahí ya se está viendo. Entonces, volvamos, estábamos hablando de este metaanálisis en red, donde se estaba viendo como ese riesgo que tenía asociado el uso de uso de anticoagulantes orales y esas probabilidades que puede tener el paciente de tener una hemorragia intracerebral. Se ha visto claramente a lo largo del tiempo que ese riesgo ha ido disminuyendo y que el uso de este tipo de nuevos anticoagulantes ha ido en aumento, lo que hace muy importante que sigamos hablando y teniendo conciencia de este tipo de uso de medicación. Es importante tener en cuenta que este riesgo de presentar hemorragias intracerebrales pues, ha sido más estudiado con los antagonistas de vitamina K, pero igual seguimos teniendo pues, reportes con el resto pues, de tipos de anticoagulantes orales. Y entonces ahí es cuando empezamos a ver, si tenemos una probabilidad más o menos del 0.3 al 0.6% año de desarrollar este tipo de complicaciones, pues va a ser un poco menos de la mitad cuando estemos utilizando estos nuevos anticoagulantes. Esa parte pues, del uso de los anticoagulantes también es muy importante tenerla en cuenta porque va a marcar un tipo de desenlace, un tipo de complicación muy importante y es el resangrado. Ese resangrado es importante porque aumenta mucho pues, la posibilidad de desenlace fatal en los pacientes y es mucho más frecuentemente visto cuando se utilizan los antagonistas de vitamina K y cuando se utilizan los nuevos anticoagulantes orales, sigue siendo más frecuente que en la población normal, pero un poco más disminuido. Ahora, cuando hablamos de revertir específicamente, que es como digamos el título grande que tenían en mente ustedes para la charla de hoy, tenemos que ver que para el uso de los anti-10A tenemos digamos, un antídoto específico que va a ser el uso del andexanet alfa, que es una proteína recombinante que lo que va a hacer es buscar esos inhibidores del factor 10A, tratar de captarlos y evitar así pues que se genere ese evento, ese efecto de anticoagulación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tipo pues, de medicamentos como revertir pues, los NACOS, hay un estudio que es muy grande y que es muy importante tener en cuenta y es el ANEXA. Ese ANEXA, digamos que es uno de los estudios grandes que hay iniciado pues, en la pasada década, donde se empezó a mirar pues, como el conglomerado de los pacientes que estaban utilizando apixaban y que desarrollaban algún evento hemorrágico, un evento hemorrágico grave, ya fuese pues, en sistema nervioso central, ya fuese espontáneo, ya fuese traumático, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis, y ellos vieron, pues solamente mirando en un brazo, esto es un grupo de comparación, cómo era que se comportaba ese uso de Andexanet en cierto tipo de desenlaces. Esos desenlaces, pues sobre todo era en desenlaces de seguridad como la parte trombótica, en desenlaces tipo mortalidad y en la estabilidad del hematoma, que como vamos a ver es uno de los más importantes a tener en cuenta cuando se empiezan a revisar los estudios de esto. Muchas de las cosas uno diría, pues vamos a mirar la parte de funcionalidad, vamos a mirar la parte de mortalidad, pero realmente hay otras cosas que podemos estar mirando porque es muy difícil con una sola terapia ver o evidenciar que sea ella la que va a disminuir la mortalidad del paciente porque es un conglomerado de terapias como habíamos visto pues, en charlas anteriores. Se encontraba hasta un 15% de mortalidad y se llegó incluso hasta casi un 80% de estabilidad del hematoma. Eso va variando dependiendo del estudio donde uno lo lea, que puede llegar incluso a ser pues, cambios del 20%, cambios del 35%, cambios del 30%. Normalmente los que les voy a mencionar acá, la definición está con cambios de más del 35% para definir pues, esa parte de la estabilidad del hematoma.
Y entonces también tenemos la contraparte, con qué es con lo que lo vamos a comparar. Y entonces acá empezamos a hablar del concentrado de complejo protrombínico. Acá salió un estudio pues en el 2017 con 84 pacientes, un estudio de cohortes, donde empezaban a ver en esos pacientes que solamente estaban recibiendo concentrado de complejo protrombínico con el tratamiento usual, cómo era ese comportamiento en cuanto a los desenlaces del paciente. Vieron que había una efectividad en la reducción del sangrado mirándolo así, con esa parte de la estabilidad del hematoma, y se dieron cuenta que en esos pacientes donde no había sido efectivo era en un 61% donde los pacientes habían tenido el evento de hemorragia intracerebral. Esto acá se metieron incluso hemorragias pues, gastrointestinales, musculares, pero pues digamos que se podían sacar como ciertas conclusiones cuando se miraba pues, el subgrupo de los pacientes con enfermedad cerebrovascular de tipo hemorragia. Había una mortalidad cercana al 18%, y en ese también una cosa importante para que tengamos en cuenta es que ese 32% de mortalidad que aparece ahí abajo se vio en los pacientes que tenían expansión del hematoma. O sea, miramos que la mortalidad es mucho más alta cuando los pacientes tienen este tipo pues, de complicaciones. Ahora, entonces uno llega y mira como bibliografía grande, está esta revisión sistemática y metaanálisis de si hay diferencias entre los dos, pero por ejemplo, tiene una cosa muy importante y es que mira todos los tipos de sangrados mayores que se pueden tener asociados a los antagonistas pues, del factor 10A. Acá se miraron 21 estudios con cerca de 500 pacientes con andexanet alfa y casi 1.300 pacientes con el concentrado de complejo protrombínico. Miraron la parte del sangrado mayor, como les venía diciendo, de diferentes sitios, y se empezó a ver cómo era la eficacia de reversión a las 12 y a las 24 horas. Entonces, fue muy similar cuando se comparó pues, el andexanet alfa con el concentrado de complejo protrombínico en esa eficacia de reversión, eso mirado con niveles de factor de actividad 10A pues, en sangre. Pero acá es muy importante tener en cuenta que no en todos los estudios se reportaba, estaba estandarizado pues como se realizaban esos estudios, que cuenta como una limitante, y en muchos no se quedaba como muy claro cómo era que se estaban definiendo los sangrados mayores o cómo se estaba definiendo que habían mejorado pues clínicamente. En la parte pues de desenlaces de seguridad, en parte de trombóticos con o sin síntomas, pues se comportaron diferente, donde vemos pues que un 10% de los pacientes con andexanet alfa presentaron algún tipo de trombo, ya sea o no sintomático, versus un 3.1% con el concentrado de complejo protrombínico. Acá empezamos a ver como una diferencia en cuanto a seguridad que tenemos que ahondar un poquito más adelante. Y entonces acá ya se empieza a ver, pues hay varios estudios, cada uno de los antídotos que tenemos así específicos que aparecen en las guías, aparece el andexanet, que es del que vamos a hablar, que a modo grande pues tiene como varios protocolos de uso, y esto lo traigo para hacer una reflexión en cuanto a cómo este se está utilizando. En el medio nos tenemos disponible el andexanet alfa. Por tener simplemente una idea, y esto es muy importante, hay que mirar qué tanto de ese andexanet alfa se tiene que utilizar en un paciente normalmente y qué precio puede tener. Digamos que a grosso modo uno puede utilizar entre 4 a 8 cajas de andexanet alfa por paciente, y dependiendo de dónde se revise, ayer estaba mirando pues en una lista de precios en Estados Unidos, cada caja puede costar alrededor de $3.000. Entonces viene a ser un tratamiento que es exageradamente costoso, y por eso es importante que empecemos a mirar, este tratamiento conviene tenerlo en nuestro medio, lo utilizaríamos, sería viable, y qué otras opciones podemos ofrecerle al paciente, y si de verdad esas opciones pues, son útiles o medianamente comparables con el estándar de tratamiento. Entonces acá es donde llegamos a la pregunta. Nosotros acá podemos hacernos N.000 preguntas de qué es lo que está pasando con esta enfermedad, qué es lo que está pasando con estos anticoagulantes, pero yo quise traer pues como la que les mostré al principio, donde la estructura pico de esa pregunta sería que en los pacientes que tienen la hemorragia intracerebral espontánea, que utilizan apixaban, la intervención sería el concentrado de complejo protrombínico, la comparativa sería el andexanet alfa, ambos con los cuidados pues, básicos que debe tener el paciente, y los desenlaces deberían ser la parte del cambio de volumen del hematoma, que vimos que es importante porque también condiciona mortalidad, o la mortalidad definida pues así a grosso modo. Esta sería la misma pregunta que teníamos ahí al inicio. Entonces, acá les traigo pues inicialmente cómo era la ecuación de búsqueda para poder dar con la literatura pues que vamos a empezar a revisar, pues para poder mantener la replicabilidad en la búsqueda, y el modelo Prisma, que se encontraron 10 artículos en total, de los cuales no hubo ningún artículo repetido. Se encontraron 2 con palabras clave en título o en abstract. Luego, revisando las bibliografías de esos artículos, se encontraron 3. En total solamente se contaba con 4 del texto completo, el otro era simplemente un abstract que había salido en la revista Blood. Y finalmente se obtuvieron 4 estudios en total, que son los que vamos a analizar. El primero de ellos, publicado en el 2023, vamos a empezar a ver que tienen diferencias entre unos y otros, pero hay unos resultados que es importante tener en cuenta.
Este del 2023 tiene 24 pacientes apenas se revisaron 9 pacientes que utilizaron el Andexanet alfa y apenas se revisaron 15 pacientes que utilizaron el concentrado de complejo protrombínico. Esto fue pues hecho en Estados Unidos, en Jersey. Ellos encontraron un control del sangrado de un 77% para el Andexanet alfa versus un 93% para el concentrado. Acá recordemos que estamos hablando de la parte de hemorragia intracraneal y de esa parte de hemorragia intracraneal acá era hemorragia intracerebral porque también está pues, la contraparte de la hemorragia subaracnoidea y estaban midiéndolo sobre todo con la parte del tamaño pues, del hematoma, la estabilidad que se puede encontrar, que normalmente ¿cómo se mira? Se mira con una imagen inicial cuando llega el paciente y luego a las 12 horas se trata de ver si hay una progresión o si no la hay. Dieron una mortalidad a 30 días que era un poco mayor pues, en el complejo protrombínico, pero tiene bastantes limitantes. Una de esas pues, es el tamaño de la muestra, el tiempo de la imagen control que no estaba claramente establecido y a veces podía tardar mucho en los que sí estaba establecido, muchas imágenes repetidas, incluso a 10 horas, unas a 6 horas, otras a 8 horas, otras a 16 horas. Y había otro problema y era la llegada de la obtención pues, de medicamentos porque había unos centros que contaban pues, con un farmacéutico disponible en urgencias para poder dar pues, rápidamente el medicamento y en otros centros pues no. Las comorbilidades no quedaron bien repartidas entre los dos grupos y la hemodinamia también estuvo mal distribuida y entre una de esas cosas, de las más importantes, que son los niveles de tensión arterial, no quedó bien distribuido entre los grupos. Entonces ahí hay otra cosita ahí que es importante tener en cuenta cuando se revisan este tipo de estudios. Otro estudio que hay, y este es muy grande y por eso les estaba mencionando que era muy importante tener en cuenta ese estudio del Anexa 4, y es porque en unos de esos estudios que vamos a estar mirando utilizaron esa población del Anexa 4 para hacer las comparaciones. Acá, ¿qué hicieron? Trataron de ver que no solamente en Estados Unidos se estaba utilizando esto y querían ver también cómo se podía comportar en otros lugares. Entonces vamos a comparar dos cohortes. Una, la del Anexa 4 y otra, la del Retrace 2. Recordando que el Retrace 2 es un registro pues, grande que hay a nivel alemán de los pacientes pues, con accidente cerebrovascular pues, hemorrágico que están incluidos pues, ahí y donde se puede obtener pues, bastante información del tratamiento que recibieron y los desenlaces pues, que tuvieron y que fue recogido durante la segunda mitad pues, de la década pasada. Ahí ellos encontraron que la expansión del hematoma se puede encontrar hasta un 14% en el Andexanet versus un 36% con el concentrado, marcando pues un riesgo relativo que mostraba una diferencia estadísticamente significativa cuando se estaba comparando este Andexanet con el concentrado. El resto de desenlaces que se miraron que era la mortalidad interhospitalaria o la funcionalidad pues a posteriori, pues no mostraron una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual pues simplemente nos quedamos que en este, al menos ellos lo que encontraron con estos 182 pacientes evaluados fue una diferencia en cambios de volumen del hematoma, no así en mortalidad. Luego tenemos este otro estudio publicado en el 2022 y desarrollado en Estados Unidos con casi 110 pacientes, donde los desenlaces fueron la parte de hemostasia, donde fue muy similar entre ambos grupos, donde el cambio del volumen pues, no mostró tener una diferencia estadísticamente significativa y donde la parte de los fenómenos trombóticos tampoco lo hizo. Recordemos que había otros estudios donde decía que el riesgo podía ser incluso más alto con el Andexanet. Acá empezamos a tener, digamos, como un problema porque tenemos varias conclusiones pues, de varios estudios de cómo es que se está comportando esto. La parte de la mortalidad, pues con un porcentaje absoluto que digamos que para uno podría ser relevante, pero que no mostró una diferencia estadísticamente significativa. Y hubo una cosa que ellos sí reportaron acá que es muy importante y es la diferencia de costos, pero costos no en atención, sino en uso de medicación. Y ellos encontraron que puede haber una diferencia de hasta $17,000 en cuanto al uso entre la Andexanet alfa y el concentrado del complejo protrombínico. ¿Qué problemas había acá? Pues que había falta de muchos datos que se pudieran considerar importantes, habían datos que se habían perdido, datos de imágenes, de a la hora a la que habían sido tomadas, en qué momento después de la llegada del paciente que se inició la terapia y también la parte de los tiempos de atención, cuánto fue ese tiempo que tuvo que pasar para que el paciente debutara y llegara a la clínica y cuánto fue el tiempo que pasó después de eso para que el paciente recibiese su tratamiento. Y ya este último estudio que les traigo como para que analicemos un poquito es una comparativa que hay entre el Andexanet con el concentrado complejo protrombínico. Acá hay una cosita que es importante, es que es desarrollado solo en Estados Unidos y a diferencia de los estudios que les estaba mostrando previamente que tenían un problema grande y era que si comparamos la población del Anexa 4 y lo vamos a mirar contra esa población del Retrace, pues tenemos poblaciones que son muy distintas. Por eso es que uno de los problemas de ese estudio que les había mencionado previamente era que la distribución de datos había quedado muy inequitativa. Habían muchos pacientes que resultaban con un tratamiento muy diferente dependiendo del protocolo que tuviesen pues, en la institución, variables sociodemográficas que eran muy distintas, que es muy difícil pues, controlar a la hora pues, de sacar conclusiones. Acá en este último se tuvo en cuenta pues
cerca de 202 pacientes, entre ellos 95 que recibieron el concentrado de complejo protrombínico, y una cosa importante acá fue que lograron tener más datos de la parte del inicio de terapia, siendo esta de 2.3 horas en promedio. El tiempo de imagen estandarizado sí fue de 12 horas, se cumplió pues con esa definición, y ya ellos empezaron a mirar esa eficacia hemostática. Esa eficacia hemostática la miraban tanto con los niveles de anti-ISA y también lo miraban con la estabilidad del hematoma. Esa parte de mortalidad también mostró pues tener una diferencia estadísticamente significativa, siendo menor para el uso del andexanil alfa, siendo baja pues también para el concentrado de complejo protrombínico, si vamos a la base de lo que mirábamos antes. Podían llegar incluso entre un 30 hasta un 60% de mortalidad. Incluso hay otras revisiones de mortalidades pues como mucho más bajas, pero eso también tenemos que compararlo pues a los de ese otro tipo de estudios. ¿Qué problemas había? Pues que en realidad entre todos estos pacientes, y eso va a chocar mucho con esa eficacia hemostática, esos niveles de anti-ISA no fueron medidos en su mayoría o no se tenía el dato. Las dosis de concentrado de complejo protrombínico es muy importante porque la mayoría de estudios, no solamente de hemorragia intracerebral, sino en el global ocurre que son variantes, puede tenerse de 25, puede tenerse una dosis estandarizada de 2000, simplemente puede tenerse una dosis de 35, una dosis de 50. Eso ya variaba mucho entre paciente y pues también genera como cierto grado de confusión. Y el otro problema es que es solamente pues en pacientes en Estados Unidos lo que no permite pues esa generabilidad pues en el resto de la población mundial. Cuando se miran pues como esos de, también hay una cosa que es importante tener en cuenta y es convexión. Digamos que acá grande tenemos todos estos desenlaces que les mostré, hay unas diferencias estadísticamente significativas, pero cuando uno va a la agregación de los datos, entonces esa eficacia en la parte de hemostasia se había mostrado, pero cuando se empezaba a mirar por subgrupo, se miraba el subgrupo de hemorragia intraventricular solamente, eso ya ahí tendría que mostrar que no había una diferencia, obviamente una tendencia, y que cuando se miraba la parte de la mortalidad, si es verdad que él podía tener una, podía ser menor, desde cuando se miraba ese subgrupo de los pacientes con hemorragia intracerebral o intraventricular, pues no ocurría esto, ya perdía pues con esa diferencia estadísticamente significativa. Pues por ejemplo, esto es muy importante siempre analizarlo, porque muchas veces se queda uno como con el resultado preliminar de lo que puede leer en el abstract, y luego cuando se hace como este tipo de análisis, se da cuenta que la cosa digamos que no va como tan clara como uno estaba pensando. Y ahora una cosa muy importante y es hablar de qué es lo que se viene. Entonces, acá tenemos muchas limitantes. Les acabo de mostrar un montón de estudios. Estaba pasando la diapositiva. Listo, perfecto. Nuevamente disculpa. Entonces, lo que estábamos hablando, pues la importancia de tener en cuenta esa parte de los desenlaces y analizarlos bien en el subgrupo que estamos tratando pues de estudiar. Y entonces hay esa pregunta de qué es lo que se viene. Entonces les mostré un montón pues, de estudios de cohortes, un montón de estudios observacionales con varios tipos de conclusiones, y acá realmente nos queda como un sinsabor y nos queda faltando como algo. Lo que nos puede quedar faltando es un ensayo clínico aleatorizado. Y lo bueno es que ya hay uno en proceso que es el Anexa 1. Ese Anexa 1 ya este año, el mes pasado, sacaron pues que ya habían terminado de hacer la recolección de pacientes, está pendiente pues de hacer como ese análisis de datos, y es muy importante no solamente que hayan terminado de recoger esos pacientes, sino que fuera que terminaron de recogerlos, fue que hicieron una terminación, digamos, como precoz del estudio, porque encontraron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a desenlaces de seguridad y a cuanto a control hemorrágico, que es conveniente que estemos pues como pendientes de cuando salga este estudio para ver realmente qué fue lo que encontraron, porque al parecer pues sí hay una diferencia que es importante, y esto es cuando estamos comparando el uso de ese andexanil alfa con el tratamiento usual que pueden recibir los pacientes, y ese tratamiento usual pues contiene esa parte del uso del concentrado de complejo protrombínico. El problema con este tipo de estudios, y por eso también es una de las conclusiones, es que cuando miramos este estudio, miramos esos criterios de inclusión, hay que tener en cuenta que ellos deberían mostrarnos para este tipo de preguntas un análisis de menos de subgrupos para el paciente con hemorragia intracerebral espontánea. ¿Por qué? Porque también están teniendo en cuenta todos estos pacientes que tienen hemorragia traumática, que no son pacientes que se comporten de la misma forma y que son casos, digamos, que tenemos que mirar pues como por aislado. Y para concluir, y esto es una cosa muy importante que quisimos traer, pues como para traer así un extra de qué es lo que nosotros vemos, es, bueno,
pues nosotros tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para ayudar a nuestros pacientes y que en nuestro medio es muy difícil contar con ese concentrado de complejo protrombínico. Ese concentrado de complejo protrombínico, digamos que tiene un costo elevado. Si uno mira pues en el semáforo pues, de precios del Instituto Nacional pues, de Salud, del Ministerio de Salud, perdón, vamos a encontrar que tiene un precio promedio entre 1.600.000 pesos para ampollas. Y un paciente incluso podría llevarse 3, 4, 5, 6 ampollas pues, durante su tratamiento. Acá es importante, y este lo traigo, así sea cuando hablamos de pacientes con consumo de warfarina, publicado en el 2018 y que fue desarrollado en este país, para que tengamos en cuenta una cosa, y es que puede que llegue la pregunta, ¿y por qué no utilizamos el plasma fresco congelado en vez del concentrado de complejo protrombínico? La evidencia, digamos que no va a favor del plasma plasma fresco congelado cuando lo comparamos con el concentrado. Y eso se ha visto pues en varios estudios, la mayoría en realidad desarrollados por fuera del país, pero acá cuando se empezó a mirar, al menos en el escenario de antagonistas pues de vitamina K, se encontraron dos desenlaces pues que son muy importantes para tener en cuenta. Uno es que esa parte de los años ajustados por calidad de vida es mucho mejor en la parte del concentrado de complejo protrombínico, casi en torno a un 40% mejor. Y cuando estamos mirando en la parte del costo, tiene un costo diferencial por atención que puede rondar cerca del 1,5 millones de pesos, y que es muy importante tener en cuenta en esto que ahí estamos metiendo tanto el costo del producto, costo de la atención de la hemorragia y también el costo de los eventos adversos. ¿Por qué les digo esto? Porque el producto es mucho más costoso, pero cuando miramos todas las complicaciones y lo que se tiene que hacer para solucionar esas complicaciones, resulta siendo por mucho más económico el uso del concentrado de complejo protrombínico versus el plasma fresco congelado. Y esto aunado a que también pues, los desenlaces tampoco es que favorezcan el plasma fresco congelado sobre el concentrado de complejo protrombínico. Ya a manera pues, de conclusiones les traigo estas tres. La primera sería que en los entornos donde el recurso no abunda en exceso, es importante siempre tener comparaciones con alternativas asequibles. Para esto se debe siempre pretender de disponer, basados en la mejor evidencia disponible, de las mencionadas alternativas que permitan llegar a la mayor parte de la población. El uso del concentrado de complejo protrombínico, al ser comparado con el andexanet alfa, no muestra diferencias significativas, a excepto pues del precio, en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea, a la luz de las publicaciones que estuvimos pues analizando. Y la última sería que en estudios posteriores deben realizarse distinguiendo entre este tipo de pacientes, o sea, tratar de que sea únicamente en ellos, y en un medio que sea en un estudio pues experimental aleatorizado con un grupo control, idealmente para poder tener unas conclusiones que nos dejen como más tranquilos de si de verdad existe una diferencia en población que sea similar, que tenga su aleatorización, que nos ayude eso para solucionar un poquito la parte de lo del azar y que podamos estar, digamos, un poco más seguros a la hora de sacar ese tipo de conclusiones. Y eso sería pues como lo que tenía para contarles el día de hoy. La idea ahora sería pasar pues como a la parte de la discusión con dudas o sobre todo pues aportes que quiera dar el público. Hola Dani, gracias por la charla. Dani, yo te quería hacer una pregunta que me surgió leyendo un poco el tema, y es que digamos que obviamente al llegar y al dar el Adaxanet, compararlo obviamente con el complejo protrombínico, no encontré como tal una dosis que estuviese establecida a diferencia cuando lo utilizamos, por ejemplo, con los warfarínicos, donde tomaríamos en consideración el INR. Si él lo habían nombrado en la charla, de pronto dentro de los estudios o el diseño metodológico de lo que leíste, ¿recomendarías alguna dosis o de pronto qué dosis podríamos de pronto tener en relación o de considerar en este tipo de escenarios? Era eso realmente. Listo. No, Juli, gracias por la pregunta. Mira, ahí cuando uno empieza a mirar como en todos estos estudios, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta y es cómo varía el uso de los medicamentos. Entonces, cuando hablamos del concentrado, entre los estudios hay un problema, y es que nosotros tenemos incluso estudios donde se utilizan dosis preestablecidas de apenas 1.000, otros que utilizan dosis de 2.000, otros incluso de 3.000 y otros han llegado incluso hasta 4.000 unidades. Esto digamos que es como un problema, porque entonces dice uno, bueno, ¿cuál es la que vamos a utilizar si en todos los estudios está variando? Incluso muchas de las conclusiones de los estudios, en las conclusiones y la discusión de los estudios, dependía mucho del médico que estuviese realizando el tratamiento. Él era el que definía finalmente cuál era la dosis que iba a administrar. Si uno mira pues como por la indicación, el manual pues como del producto, por así decirlo, y digamos como el grosso de las publicaciones, podría uno irse entre una dosis entre 25 y 35, que son como las más utilizadas, las más estudiadas, pero sabiendo que no son las únicas que han sido tenidas en cuenta pues con
con la evidencia. Es verdad que con los antagonistas de vitamina K la dosis pues va un poquito titulada dependiendo pues, del grado anticoagulante del paciente, pero acá digamos que es muy estándar. A veces ponen que el 50 podría ser pues para el Betrixaban y otros medicamentos donde queda como la duda, o incluso en el uso del Dabigatran, que se podría ir directamente pues con dosis más altas. Y con el Andexanet cambia un poquito la cosa porque depende de si el paciente lo tomó o no en las últimas 8 horas y si la dosis es o no mayor a 5 miligramos. En caso tal de que sea de toma reciente y sean dosis mayores de 5 miligramos, pues se utilizan los protocolos de dosis altas que pueden llegar incluso a las 8 cajas, teniendo en cuenta pues como ese precio que les había mencionado, y el contrario pues utilizarían el tratamiento estándar pues de 4 cajas. Veo ahí con la mano levantada al profesor Wesley. ¿Qué más, Daniel? Bien o no. Bien, Muy bien. bacana la charla, me gustó mucho y la pregunta, o más que la pregunta, es como el interrogante que nos queda que comentábamos en estos días. Un paciente con un sangrado pues muy grande, los estudios no dicen qué paciente o con qué volumen de sangrado sí se ve el beneficio del tratamiento o no. Y ahí estamos hablando pues de costo-beneficio, es decir, un medicamento que es muy costoso para un paciente que tiene un sangrado muy grande y en ese escenario, cuando uno escucha o ve la respuesta de neurocirugía ante el llamado de esos escenarios, uno ve que escriben que el paciente tiene un pronóstico neurológico muy malo y que no tiene pues como, por ese mismo pronóstico, pues como algún manejo posible. Entonces, ahí estamos hablando de un medicamento muy costoso para un pronóstico neurológico muy malo debido a un volumen de sangrado muy grande. Y eso es lo que nos describen los estudios, entonces ahí es donde también le queda la duda, cuándo sí, cuándo no. Pero el resto, muy bacana la charla. Listo. Muchas gracias, profe. Hay una cosita que sí me pareció muy interesante y es cuando uno mira en estos pacientes y en esta población esos criterios de inclusión y exclusión que se manejan en los estudios. Ahí tocaría hacerle pues prácticamente un club de revista pues a cada uno de los estudios que les haya mostrado, pero si uno va mirando pues como en el grosso, hay una cosa que es muy importante. Todos los pacientes que tenían un sangrado estimado de por encima de 60 centímetros cúbicos eran pacientes que inmediatamente eran descartados pues de los estudios. Gran parte de esos pacientes tenían menos de 30 ESC, otros quedaban entre el margen ese de 30 y 60, y con esos era con los que normalmente se trabajaba. Digamos que ese podría ser pues como un extremo, al menos pues por la parte metodológica de los estudios. Ya con eso pues se empezaría a mirar, es la parte de lo de la progresión del hematoma, con una cosa muy importante a mirar que para eso se utiliza pues tomografía contrastada, que sería pues la parte del nuevo, de un hematoma nuevo, pues un resangrado, y que ya también pues va marcando también pronóstico en el paciente porque aumenta mucho la parte de mortalidad. Pero si pudiésemos mirar pues como la parte de qué pacientes, pues definitivamente los que están por encima de 60 quedan por fuera de todos los estudios, esos podrían ser unos que definitivamente uno dice que no, y donde sí se encontraron pues digamos como esta parte de beneficios comparado con la población normal sin el uso tanto del andexanero o del concentrado, podría ser esa población que está por debajo de esa medida, e incluso como hipótesis, sobre todo por los que están por debajo de esa medida de los 30 mililitros. Muchas gracias, Wesley. Veo que el profe Carlos Vallejo, profe. Buenos días, Daniel, ¿me escuchas? Buenos días, sí, profe. Muchas gracias por la presentación. Eh, Tengo varias preguntitas para hacerte, Daniel. La primera es, pues, me queda una duda con respecto pues, al enfoque de la charla, en relación pues, con el título, por lo menos que compartieron en aulas abiertas, y es el del manejo de la anticoagulación o reversión de la anticoagulación del paciente con ACV hemorrágico. Vi que te centraste específicamente en aquellos casos en los cuales había uso de anticoagulantes y específicamente, más particularmente en aquellos anticoagulantes y pacientes anticoagulados con medicamentos que fueran candidatos a la reversión por andexanet alfa. Entonces, eso es pues, digamos que la primera duda que me genera.
es, pues finalmente, pues porque pudiste solamente revisar, precisar pues el uso del andexanet alfa y teniendo en cuenta pues, en el medio otro tipo de medicamentos para la anticoagulación y que realmente pueden mejorar. Y ahí saltaría, pues digamos, al segundo punto o la segunda pregunta, y es en aquellos casos en los cuales tengamos hemorragia intracerebral y en los que eh, se estén utilizando inhibidores de vitamina K, o por ejemplo el dabigatran, ¿qué alternativas habría pues para el manejo de los pacientes con hemorragia intracerebral? Listo, profe. Ahí pues ya las dos preguntitas. La primera, que es la del título. Digamos que cuando se empezó a hacer como la propuesta de la pregunta para hablarles, porque en realidad hoy la idea era hablar pues de pregunta clínica, una pregunta clínica pues en ACV hemorrágico, llegué a la conclusión pues con el asesor de que el tema es demasiado amplio para simplemente hacer como una revisión y que de pronto no era el objetivo de la charla. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Tratar de buscar una pregunta que fuese muy específica y que fuese pues como importante para nosotros, y realmente nos pareció como importante esa parte de saber si lo que estamos utilizando tiene cierto grado de sustento en la evidencia, si sí puede ser útil o si sí puede ser medianamente equiparable pues como con la propuesta que hay en el medio. Digamos que cuando se revisan las guías aparece pues con un nivel de recomendación 2A, el uso pues del andexanet alfa, con una calidad de la evidencia pues que va baja por no tener pues estudios, ensayos clínicos pues aleatorizados, y cuando uno mira pues la recomendación del concentrado va con un nivel 2B y también pues con esa dificultad de la calidad de la evidencia. Entonces uno se pone pues como a revisar, bueno, listo, entre estas dos pues hay una que al parecer es más riesgo que beneficio, la otra aparenta tener un poco más de beneficio pues que el riesgo según pues, las definiciones ahí de los niveles, y entonces uno sí quiere saber como, bueno, si nosotros no tenemos esto en el medio porque realmente pues no lo tenemos y es muy costoso y realmente veo poco viable que en algún momento próximo lleguemos a tenerlo para poderlo utilizar en estos pacientes, si es suficiente con lo que tenemos para ofrecerles, y eso que ni siquiera en todos los centros lo tenemos. Digamos que por fuera de esa pregunta, pues de lo de la reversión, hay unos escenarios que tú mencionas, y es el paciente con el uso del dabigatran y con los inhibidores de vitamina K. El paciente con uso de dabigatran tiene una particularidad, es que también tiene pues su antídoto, que sería el idarucizumab, que viene del laboratorio pues Boehringer Ingelheim, y que mirando pues ahí en el semáforo de precios, incluso podía llegar a superar los 6 millones de pesos pues para darle el tratamiento a estos pacientes. Si uno mira las recomendaciones, ¿qué otras cosas se le pueden ofrecer a estos pacientes? Aparece también el uso del plasma fresco congelado, en dosis altas. Aparece también, incluso dependiendo del momento en el que se presente el paciente, el uso del carbón activado, sobre todo ponen ellos que hasta en las primeras 4 horas. Aparece también incluso el uso de terapias pues, de reemplazo renal, que aparece en una serie de casos, una revisión pues muy buena, incluso con una serie de casos pues de 12 que hicieron ahí como el reporte, y que realmente pues mostraba que les iba un poquito bien, pero definitivamente esas son unas series de casos donde ellos pues reportan los pacientes con los que les fue bien. Digamos que esos son como los grandes. También lo del plasma fresco congelado ahí ya no lo ponen pues como entre las primeras opciones, ya se desaconseja pues como digamos un poquito su uso por la parte de lo del riesgo, porque supone una carga importante de líquido al paciente y porque pues en teoría con el uso del concentrado de complejo protrombínico. Cuando ya se miran los antagonistas, pues de un poquito la cosa. Ahí ya sí estamos mirando pues el concentrado de complejo protrombínico como una de las primeras opciones. También podría considerarse pues esta parte del uso del plasma fresco congelado, que pues como vimos es diferente, y es que les mostré era con antagonistas de vitamina K. Es diferente en cuanto a precio, en cuanto a años de calidad de vida pues del paciente, y en cuanto al manejo pues de todas las complicaciones que pudiesen pues tener ellos. Ahí digamos que esas son como las, incluyendo también pues como son antagonistas de vitamina K, también el uso pues de protocolos con vitamina K. Esto es importante porque también eso lo veía con el asesor, y es que una de las indicaciones pues, que tenemos en el stream para el uso del concentrado es en pacientes que tienen esa hemorragia y que van a quirúrgico. Entonces queda como el problema de esos pacientes que van a dar en unidad de cuidados intensivos solamente, ¿cómo podemos justificar realmente que nos utilicen
de terapias. Y por eso también se hace pues como relevante hacerse también este tipo de preguntas y también mirar pues, lo que sería el estándar de oro, digamos, del tratamiento, aunque miremos eso con mucho detenimiento, porque es que es el estándar por ser el antídoto, pero realmente el nivel de recomendación no es el más fuerte que digamos. Y eso es como mi réplica pues ante la duda, profe. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta. Y pues, cosa que mencionabas con respecto al grado de recomendación, las guías de Stroke hablan de la recomendación pues, de administrar a esos pacientes el andexanet alfa. La recomendación que mencionas basados en el estudio NECTA 4, una reducción pues, tanto de mortalidad como del aumento en el tamaño del hematoma. Pero pues dentro de lo que revisas finalmente mencionas que no, digamos, no hay un sustento grande como para poder administrar o empujar a uno pues a administrar el medicamento. Y, ¿qué encuentras entonces en relación con esto que revisaste y la recomendación que hace la guía en el manejo del paciente con hemorragia? Pues esa es muy buen análisis de la situación que te hay, porque es que nosotros miramos una evidencia, digamos que el nivel solamente nos va a decir relación riesgo-beneficio. Y luego hablamos de la calidad de la evidencia. Ellos sí son pues como claros en la última actualización que sacaron de poner que era un nivel de evidencia pues que no era alta y que se basaba sobre todo en que existía un diseño experimental pero sin grupo control, que es el caso pues de la Anexa 4, que en realidad es la referencia pues que aparece ahí en la guía y que uno de la Anexa 4 pues tiene varias cositas a tener en cuenta y es, primero, el parte del diseño del estudio, simplemente se revisaron pacientes, de esos 500 pacientes no hubo un grupo control, simplemente escribieron cómo les fue a ellos. Y también muy importante tener en cuenta en esa misma población que no solamente estábamos hablando del accidente cerebrovascular hemorrágico, la hemorragia intracerebral espontánea, sino que también empezaban a hablar pues, de la parte traumática. Y también incluso a veces en ese estudio y en otros pues se encuentra la parte de la hemorragia subaracnoidea. Entonces a veces le digo uno como un poquito de eso. Pero mira pues como todo así como las pues, realmente podríamos decir que falta de revisado, que es el que le da ese nivel de calidad de la evidencia alto, con una buena metodología, un buen análisis y pues que ya ahí se vean los resultados, una comparativa de lado a lado en el mismo tiempo con una población muy similar y pues con todas las partes de las ganancias que nos da este tipo de, digamos, de estudios y que evidentemente pues con el anexo que para poder ver esa clara diferencia, perdón, en el reporte pues, del anexa 1, que es el que está pendiente y que realmente pues cuando uno mira que detuvieron el tiempo porque ya habían logrado demostrar pues como lo de la diferencia, lo deja uno pues como de bueno, vamos a ver esa diferencia cuando nos resulten con la publicación de cuánto es, qué tan relevante es y si de verdad pues está esa conveniencia de tener este tipo de medicamentos. Aunque ahí, digamos que si la encuentran, queda uno con un problema y es ese precio. Ese precio de ese medicamento en nuestro medio, yo lo veo demasiado complicado pues para poderle ofrecer eso a los pacientes. Gracias, Daniel. Perfecto. No sé si alguien de pronto tiene alguna réplica o quiere participar. Veo al profesor José Aguirre. Hola Dani, ¿cómo estás? Dani, me quedó una duda ¿Qué más, ahora bien, Dani. Ahora que Welly te hizo la pregunta sobre el volumen del hematoma, me quedó una duda. Y entiendo que dices que en caso de que el paciente tenga un volumen del hematoma mayor de 30, tú no utilizarías la reversión de la anticoagulación. O no sé si no me quedó claro lo que dijiste. No hay problema, José. No, la cosa grande era que Wesley tenía una duda de cosas que de verdad pues no llegan y es esos pacientes con grandes hematomas. O sea, ¿qué tanto les están ofreciendo después de eso cuando definitivo quirúrgico no es una opción y simplemente nos vamos a meter pues con la parte
manejo médico. Lo que le estaba mencionando a Wesley es que cuando uno revisa esos estudios, de entrada los pacientes que ellos descargan, pues como en parte del análisis, bueno, esa parte pues de criterios de exclusión son todos esos pacientes que tengan un hematoma por encima de 60 mililitros. O sea, esos son los que directamente quedan pues como por fuera de los estudios y que uno pues en últimas podría decir, bueno, este es el que de verdad pues no tengo como decir siquiera que le funcione o no, el pronóstico va a ser muy malo con todas las complicaciones que eso, pues realmente qué es lo que le estamos ofreciendo pues como a ese tipo de pacientes. El estudio, los análisis, los resultados que les estaba mostrando son en todos los pacientes que están abajo de 60 mililitros, que fueron los que fueron incluidos. Incluso en esas bases de datos, como lo del Retrace, ellos pueden agrupar pues como bien esa población, poderla comparar con utilizaron esos criterios de exclusión e inclusión, llegar y limitar un poquito la población y que tratase de ser un poquito pues, más similar, lo cual tampoco lograron obtener, ya pues como el intento. Listo, Dani, muchas gracias. Muy buena la charla. De una, José, gracias. No sé si de pronto alguien tiene alguna otra intervención. Profesor Piño. Bueno, Dani, uno, para felicitarte pues otra vez por la charla, de acuerdo pues con la recomendación que nos hizo pues, el profesor Vallejo, y como para hacer claridad pues otra vez sobre algunos ítems. Y es, uno, como vimos, si bien la evidencia pues es bastante débil, incluso pues queda claro que la guía actual es el consenso de expertos pues, otra vez de la Sociedad Americana de Cardiología del 2020, o sea, es decir, con una recomendación de expertos, es decir, la evidencia es completamente débil al respecto. Mucho más cuando extrapolamos a lo que mencionamos de concentrado de complejo protrombínico, porque me parece importante hacer la claridad, de plasma fresco congelado, porque me parece importante hacer la claridad que si bien, digámosle que en la mayoría de los centros grandes la disponibilidad de Octaples es buena, pues la asistencia pues otra vez de la casa comercial es bastante efectiva. Digámosle que es mucho más fácil tener a la mano en la mayoría de instituciones, tener otra vez plasma fresco congelado. La evidencia de ella es completamente, pues otra vez, como errática, por decirlo de alguna manera. Los reportes de caso, pues por ejemplo, previos a que empezasen a hacer estos estudios que vos mencionaste, Dani, son reportes de casos con resultados completamente contradictorios, donde escriben, por ejemplo, los de Blood, pues del 2014, que todavía continúa sangrando. Y lo que les sorprende aún es que incluso el análisis describían en el manejo del sangrado mayor de sus pacientes como apenas menos del 20% de estos pacientes que tenían sangrado mayor, comparando warfarina con rivaroxaban, le administraban plasma fresco congelado. Es decir, es cómo le fue a esos pacientes con plasma fresco congelado. Incluso el análisis, otra vez, uno muchas veces que se preocupa mucho a nivel local de las cosas como se hacen en el medio, en ese mismo análisis describen como de los pacientes, incluso con warfarina, también menos del 20% de sus pacientes recibían vitamina K. Entonces, y para ese entonces, obviamente, la disponibilidad, pues otra vez, de concentrado de complejo protrombínico de 4 factores también era bastante escasa y era menos pues del 5% que recibían. Es decir, estamos, si bien la recomendación me parece válida que vos mencionaste del concentrado de complejo protrombínico, del plasma fresco congelado, es una recomendación práctica que uno hace basado en la fisiopatología, pues como de esta entidad, realmente son pocos los elementos que tenemos para considerarlo, ¿cierto? Dos, el otro tema que es muy frecuente en la práctica clínica, ya cuando vamos a implementar estas cosas, es el hecho de, como decíamos, no tenemos cómo medir, muchas veces pues decimos que el paciente que tuvo, no sé, por ejemplo, en el de trauma, que encontramos sangrado intraxial, saber si ese sangrado mayor de nuestro paciente a qué parte corresponde a la anticoagulación, qué parte corresponde al trauma per se. Es una pregunta frecuente decir como qué otras herramientas tenemos como pues, otra vez actividad o con concentraciones plasmáticas del medicamento. Y surge la pregunta de la trombolactografía. Lamentablemente los análisis otra vez también son completamente erráticos. Usualmente lo que muestran las revisiones es que usualmente sí hay una correlación entre el tiempo de reacción y la actividad pues, del
del factor. Sin embargo, aunque es una correlación a mayor nivel, la mayoría de esos tiempos de reacción o incluso el tiempo de coagulación total se mantienen dentro del rango normal. Por ende, otra vez, no sirven otra vez como para uno quedar tranquilo de que haya ausencia otra vez de la actividad del medicamento. Entonces es otro punto ciego que tenemos y otro reto a la hora de enfrentar el manejo de estos pacientes. Bueno, reitero pues mi agradecimiento, Dani, y a los compañeros. Muchas gracias, profe. Sí, de acuerdo, o sea, esa parte de lo del plasma en las guías ya queda muy difícil uno poder tener como un sustento siquiera pues para recomendarlo como medicina, como tú dices, aplica pues como a nuestro entorno, de ver realmente qué les podemos pues como brindar, porque no es infrecuente que uno esté en un servicio de urgencias, llegue un paciente de estos y te digan, solamente tenemos la disponibilidad de una ampolla en medio de la noche y está como muy complejo la consecución pues de alguna otra. Y también de acuerdo con el punto ciego a la hora de valores, pues, estos niveles de antes no los tenemos de forma rutinaria, a veces son como difíciles, tienen que estar estandarizados, dependen del medicamento, tienen como muchas trabas. Y esto de la tromboelastografía, sí estuve mirando una cosita pues como interesante, no en el contexto de hemorragia intracerebral, sino simplemente en pacientes con consumo, de que incluso se están ideando pues como el uso de algunos cartuchos que son específicos pues para evaluar como la actividad de estos medicamentos. Pues está en estudio, eso no está disponible, apenas estamos pues como tratando de ver qué tan rentable pues sea para digamos como sacar el uso pues a la práctica diaria, y que de igual forma también tendríamos esa limitante de que uno no cuenta pues con este tipo de dispositivos en el servicio. Ya no sé si de pronto alguien más tiene una última réplica pues como para ir dando cierre, o si definitivamente pues ya podemos terminar por el día de hoy.